Bueno, muchísimas gracias a vosotros por venir hasta aquí y sobre todo por considerar que mi experiencia pues puede ser interesante para los alumnos, para el alumni de la Universidad Autónoma de Madrid. Bueno, yo estudié psicología entre el año 1984 y 1989, hace muchos años. Y después tuve la enorme suerte de poder conseguir una beca de FPI para hacer mi tesis doctoral, y ya a partir de ahí siempre me quedé ligada a la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Qué me ha aportado a mí la universidad? Pues la universidad me ha aportado todo lo que sé. Lo he aprendido en la Universidad Autónoma de Madrid. También he salido, por supuesto, a otras universidades, he tenido otras experiencias académicas fuera, pero la Autónoma es mi casa. Y durante todos estos años, ejerciendo mi función de profesora en esa triple dimensión de docencia, investigación y transferencia, he tenido la oportunidad de comprobar cómo los conocimientos que se aquilatan en la universidad, los resultados de la investigación, pueden tener un enorme impacto social. También es cierto que tuve una maestra, la profesora Esperanza Ochaíta, que me ayudó a encaminarme en este camino, porque ella misma también fue pionera en estos temas de transferencia, y con su ayuda y su acompañamiento cada vez fui dándome cuenta de cómo mi trabajo académico podía impactar en la vida de los niños y de las niñas. Y esa es la razón por la que siempre he hecho investigación con una enorme vertiente de transferencia social. Una investigación que generalmente viene promovida o viene fomentada por la necesidad de dar respuesta a problemas que afectan a la infancia en general, o a determinados colectivos de infancia que tienen situaciones de especial vulnerabilidad. Por ejemplo, niños y niñas que viven dentro del sistema de protección, que han tenido que ser separados de sus familias de origen, o, por ejemplo, niños y niñas que han cometido algún tipo de delito y están dentro del sistema de reforma. Esa es un poco la historia de mi vida académica. Cuando se habla de liderazgo, casi todos tenemos en la cabeza un determinado modelo de liderazgo, pero yo creo que hay muchos modelos de liderazgo y hay muchas formas de liderar, y de liderar no solamente una organización tan grande y tan compleja como esta, sino equipos de investigación, proyectos de investigación, equipos de personas cuando tienes un cargo institucional. Y en ese sentido yo he sido muy afortunada, porque he tenido la oportunidad, gracias a muchas personas que me la han brindado, que me la han dado, de poder liderar, pero liderar a mi manera, equipos, proyectos que han ido conformando en mí una manera de hacer las cosas que siempre ha estado basada en la cercanía, en la proximidad, en la empatía, pero teniendo siempre como objetivo prioritario la tarea. He tenido la oportunidad de ser secretaria de departamento, vicedecana de Investigación e Infraestructuras de la Facultad de Psicología, vicerrectora de Campus y Atención a la Comunidad. He dirigido, y en este momento sigo dirigiendo, el Instituto Universitario de Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia, EIUNDIA, y soy codirectora de la Cátedra UNESCO de Políticas de Igualdad entre Mujeres y Hombres. En todos esos escenarios he puesto siempre por encima de cualquier consideración los objetivos de la tarea y el valor institucional. Y después, con enormes dosis de empatía, de generosidad, de escucha, he tratado de
liderar, pero en el sentido de acompañar, aglutinar, ser un poco referente, para que todo el mundo vaya encontrando su lugar en esa tarea, para que todo el mundo vaya encontrando su sitio en esos proyectos y se desempeñe y se desarrolle también de cara no solamente a su promoción profesional, sino también a su promoción personal. Aquí en UNICEF ha sido muy fácil porque durante 12 años he sido miembro del patronato y he ido conociendo la casa muy bien desde distintos ángulos. Al principio, en el primer patronato, formé parte de ese patronato como patrona de mérito, que era un cargo que en aquellos momentos existía en el patronato y que suponía la participación en la gobernanza de la organización de personas expertas en alguno de los temas que aborda la organización, y en mi caso era ser experta en desarrollo infantil, en infancia y adolescencia. Y después, durante 8 años, he ejercido el cargo de presidenta del Comité de Estudios y Formación, donde he participado siempre en la selección de los temas más prioritarios para la organización, a la hora de diseñar estudios, a la hora de diseñar formaciones para los voluntarios institucionales, para los voluntarios operativos. No hay que olvidar que esta es una organización muy compleja, que tiene un equipo de voluntarios institucionales, que somos los que tomamos las decisiones, por decirlo de alguna manera, un equipo de voluntarios operativos, que son las personas que colaboran en el desarrollo de las distintas actividades que se hacen, y luego tenemos un equipo operativo que son los trabajadores de la casa y que es el core, ¿no? Sin ellos y sin ellas no podríamos conseguir nada de lo que conseguimos y no podríamos impactar en la vida de los niños y de las niñas como afortunadamente impactamos. Lamentablemente estamos en un momento crítico para la infancia y eso es necesario que se sepa y que la ciudadanía sea consciente. Posiblemente desde el final de la Segunda Guerra Mundial no hayamos estado en una situación en la que haya peligrado la garantía de los derechos de la infancia para tantos millones de niños y niñas. Es cierto que en los últimos 30 años habíamos conseguido importantísimas mejoras. Se había reducido casi en más del 50% la mortalidad infantil, tanto antes del primer año de vida como antes de los 5 años de vida. Se había aumentado significativamente el porcentaje de niños y niñas escolarizados, especialmente de niñas, en aquellos países donde el acceso a la educación para las niñas está limitado. Se habían conseguido altísimas tasas de vacunación. Sin embargo, en los últimos años hay un cuestionamiento de aspectos fundamentales, como son la cooperación internacional al desarrollo, como es todo lo que tiene que ver con el derecho internacional, como es la puesta en cuestión de el papel y la relevancia de las organizaciones de Naciones Unidas, y todo eso está impactando muy seriamente en la vida de millones de niños y niñas, hasta el extremo de que si no se revierte esta situación, si no se siguen aumentando los fondos de ayuda oficial al desarrollo, si no se sigue dando credibilidad a los organismos de Naciones Unidas, si no se sigue respetando el derecho internacional, una generación entera de niños y niñas puede verse seriamente afectada. ¿Y cómo puede verse seriamente afectada? Pues fundamentalmente en temas que tienen que ver con la educación. Millones de niños y niñas pueden quedar fuera del sistema educativo. En temas que tienen que ver con el cambio climático, millones de niños y niñas pueden verse afectados
por las consecuencias del cambio climático, grandes catástrofes naturales, sequías que producen hambrunas, desplazamientos. Millones de niños y niñas pueden verse afectados por situaciones de desprotección que tienen que ver con la violencia, que tienen que ver con situaciones de vulnerabilidad con respecto a su salud mental. En fin, como os decía, es un momento crítico. Y en ese sentido, la sociedad tiene que comprometerse. Todos y todas podemos hacer cosas. A veces pensamos que no. A veces pensamos que yo, pobre de mí, ¿qué voy a hacer? Todos podemos hacer. Todos podemos hacer visibilizando estos problemas. Claro, cada uno puede hacer desde donde está, visibilizando estos problemas, colaborando para que estos problemas se vayan solucionando en la medida de lo posible, haciendo demandas a las autoridades, a las administraciones, a los políticos, para que haya un compromiso verdadero con la infancia, para que la infancia ocupe un lugar preponderante dentro de la agenda política, para que la infancia sea el objetivo, uno de los objetivos fundamentales en el diseño, la implementación y la evaluación de políticas públicas. En España, pues en España, que somos un país de altos ingresos, somos la 15ª potencia económica de la Unión Europea, también tenemos problemas. Tenemos una tasa de pobreza infantil que es intolerable. Somos un país rico donde alrededor del 30% de los niños y las niñas viven en familias pobres. Es verdad que ser pobre en España no es lo mismo que ser pobre en Mali o en Senegal o en Perú, pero ser pobre en España, ser un niño pobre en España, significa que tu familia no puede comprar el material escolar cuando empieza el curso. Significa que tú no puedes ir a una excursión. Significa que tú no puedes comer proteínas o verduras o frutas con la regularidad necesaria para que tú puedas crecer y desarrollarte adecuadamente. Tenemos un enorme problema de salud mental con nuestros jóvenes. Un enorme problema de salud mental que no tiene quizá tanto que ver con graves trastornos clínicos, pero sí con malestares, con inquietudes, con tristezas, con depresiones que impiden a los niños y a las niñas y a los jóvenes disfrutar de su infancia y que además están condicionados a recibir un tratamiento, a recibir una atención por el nivel socioeconómico de sus familias. Por eso hay que demandar una atención de la salud mental desde el sistema público. Tenemos un enorme problema para atender a los niños y niñas migrantes no acompañados que están llegando a nuestras costas y que van a seguir llegando porque lamentablemente ni España va a cambiar de sitio geográficamente, ni el mundo parece que vaya a ser más justo, más equitativo, más solidario. Y si las personas migran, si los niños migran, no es por gusto, sino porque buscan mejores condiciones de vida y tienen todo el derecho a que les recibamos con protección, con garantía de sus derechos y a que se les traslade, en el caso de España, cuando entran o bien por la frontera sur o bien por las distintas rutas en las que están llegando ahora, Canarias, Ceuta, Melilla, las Islas Baleares, para que si llegan a esas zonas y hay un contingente migratorio que sea necesario desplazar a esos menores a otras zonas del país, que en esas zonas del país se les acoja y se les atienda como merecen, con todos los derechos que recoge la Convención. Tenemos una serie de prioridades estratégicas en las que trabajamos desde el Comité Español de UNICEF que van directamente encaminadas a abordar esos problemas que os hemos dicho. Trabajamos de manera muy rigurosa, muy exhaustiva el tema de pobreza infantil. En el año 2025 publicamos un magnífico informe en el que
hay una serie de herramientas, hay una serie de elementos que permiten hacer un cálculo de cuál es la inversión económica que hay que hacer para sacar a niños y niñas de esa situación de pobreza. En ese sentido hemos apoyado y hemos impulsado de una manera muy intensa la prestación universal por hijo a cargo, que, como supongo que sabéis, fue aprobada hace ya unos meses por el Consejo de Ministros, pero que lamentablemente todavía no ha sido dotada económicamente para que se ponga en marcha. Esa prestación de unos 100 euros al mes supondría que aproximadamente el 11% de los niños y niñas que viven bajo el umbral de la pobreza en España podría salir de esa situación. Tenemos también una estrategia de salud mental en la que participan distintos actores, entidades sociales, personal sanitario, fundaciones, la propia UNICEF, algunos influencers, para, digamos, poner de manifiesto, visibilizar que la salud mental es un problema que nos puede afectar a todos en cualquier momento, que no hay que ocultarlo, que hay que visibilizarlo y que hay que buscar ayuda y que esa ayuda esté disponible. Tenemos también una línea de trabajo muy importante sobre los derechos de la infancia en el ámbito digital. Y ahí también hemos trabajado en un magnífico informe. Yo me atrevería a decir, aunque suene un poco pedante por mi parte, que es el mejor informe que se ha hecho en España y posiblemente también en Europa, un informe donde han participado 100.000 niños y niñas de todas las comunidades autónomas, de colegios públicos, privados y concertados de entre 8 y 18 años, donde tenemos una perfecta fotografía de cuál es la situación, ¿no?, de los derechos digitales, de los derechos de la infancia en el ámbito digital. Y luego hay un programa que es transversal a todas las acciones del Comité Español, que es la participación infantil. Para nosotros, la esencia de todo nuestro trabajo es dotar a los niños y a las niñas de ese derecho a ser ciudadanos, de que tomen conciencia de que ellos son ciudadanos, que tienen derechos, que los pueden reclamar y que ellos tienen un papel muy activo, son agentes activos en ese cambio social, en la construcción de esa sociedad más justa, más solidaria y más equitativa para las generaciones futuras. Y ahí España, el Comité Español de UNICEF, es pionero y es ejemplo de trabajo, porque aunque el programa Ciudades Amigas de la Infancia es un programa que UNICEF Internacional tiene en muchos países del mundo, en el Comité Español lo llevamos trabajando muchos años y hemos desarrollado muchas buenas prácticas que permiten servir, ¿no?, como ejemplo, entre comillas, a otros comités, dando esa voz y dando ese protagonismo a los niños y a las niñas en el diseño de las políticas que son más cercanas para ellos, como son las políticas municipales. Yo creo que en cuanto a las competencias, estoy segura de que todos los alumni de la Universidad Autónoma de Madrid han adquirido a lo largo de su formación las competencias suficientes y necesarias para desempeñarse en su ámbito profesional. No me cabe la menor duda. ¿Qué les diría? Yo les diría dos cosas. Una, que luchen por lo que realmente quieren. A veces la sociedad, los padres, las familias, los amigos pueden orientarte, decirte, aconsejarte. Eso está bien, seguro que lo hacen todos con la mejor intención, pero hay que luchar por lo que uno quiere, por lo que a uno le gusta. Porque solo de esa manera se va a conseguir el propósito. Si tú luchas por lo que te gusta, nunca te vas a rendir. En UNICEF no nos rendimos nunca porque consideramos que trabajamos por la mejor causa del mundo, que es garantizar el bienestar de los niños y de las niñas. Y la segunda cosa que les diría
es que todos y todas, desde los distintos lugares en los que estemos, como profesionales, como padres y madres, como amigos y amigas, como ciudadanos, como políticos, como gestores, podemos hacer cosas para cambiar el mundo. Y que lo único que tenemos que buscar es esas cosas que están en nuestro ámbito, que están en nuestro entorno y que pueden contribuir a que la vida de quienes tenemos a nuestro alrededor sean niños, sean personas mayores, sean personas con algún tipo de diversidad funcional, sean personas que viven en la calle, personas que pertenecen a otros colectivos vulnerables, puedan mejorar su vida y puedan vivir con la dignidad y con los derechos que les corresponden. Con solamente esas dos cosas, creo que todos los alumni de la UAM conseguirán éxito en su vida. A veces será un éxito profesional, pero también ese éxito profesional tiene que ir acompañado de un éxito personal. Y solo cuando hay éxito personal se puede conseguir éxito profesional. Y el éxito profesional, como os decía, al igual que el liderazgo, se puede entender de muchas maneras.